Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Cuando Albert Rivera se parece demasiado a Aznar, pues nosotros lo decimos. Y yo creo que es un tipo inteligente que se dará cuenta de que ha metido la pata y que rectificará, y eso es bueno en democracia. Tener la total y absoluta certeza de que quienes defendemos, que somos la inmensa mayoría, aquí y en todos los países del mundo, valores como la democracia, la libertad y el respeto a las personas, ganaremos esta batalla. La paz también es uno de los principales valores del Partido Socialista. Lo fue cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del Gobierno y lo será conmigo también como próximo presidente del Gobierno. Por eso, amigos y amigas, porque la paz tiene que ser uno de los elementos fundamentales de nuestra política exterior, porque España tiene que volver a recuperar esa voz propia en la comunidad internacional, yo asumo ante vosotros que en cuanto sea elegido presidente del Gobierno reconoceremos el Estado palestino. Reconoceremos el Estado palestino. El PSOE hoy no es bueno para España. Es la vuelta al peor pasado, a ese del que tanto nos costó salir, tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Y tampoco son buenos los experimentos. Los gobiernos no se improvisan. Hace año y medio, cuando nosotros decíamos tiene que cumplirse la Constitución y los impuestos hay que subírselos a los ricos, nos llamaban populistas, y ahora lo propone Pedro Sánchez. Nosotros dijimos, nuestra patria son las escuelas y los hospitales. Y Pedro Sánchez nos llamó populistas y ahora dice, mi patria son las escuelas y hospitales. Nosotros dijimos, hacen falta cambios en la Constitución, hace falta recuperar ese espíritu constituyente que es fundamental en los cambios, y ahora todo el mundo reconoce que hay cambios en la Constitución. Yo creo que Podemos está demostrando que en este país hay cosas que tienen que cambiar y que además nuestro país ya ha cambiado. Ahora de lo que se trata es de que cambie también un Parlamento que sí que se ha quedado viejo y una Moncloa que se ha quedado vieja. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera una mañana más. Es lunes, a ver con qué energía somos capaces de comenzar esta nueva semana, una semana más que se acumula a la vida de la experiencia. Bueno, saludamos en primer lugar a aquellos que se incorporan en diferido a este programa, muchos de ellos nuestros expatriados, que lo hacen desde diferentes lugares del mundo, que han tenido que salir de nuestro país en busca de nuevas oportunidades, algunos en busca de un trabajo, otros en busca del amor, en fin, tantas y tantas situaciones, cada una con su excepcionalidad, pero que tienen como común denominador este programa que les sirve como vínculo, como hilo de Ariadna con sus raíces, con su familia, con sus amigos. Y nos acordamos mucho de ellos, además, cada día, aquellas personas a las que queremos y a las que solamente podemos acudir pues a través del teléfono o a través de Skype.
Tanto ha cambiado las cosas. Bueno, un saludo muy fuerte a todos ellos, así como a todas las personas que se incorporan en diferido y están aquí en España, pero que tienen que escuchar este programa, son nuestra retaguardia y lo escuchan a diferentes horas. Y a todas estas que se están incorporando en directo en este momento y que forman nuestro cuerpo de analista, nuestro CIS particular, nuestros analistas de hoy, DSP, Luis Carlos González, Miguel Manteca, Leire Argantonio, Raúl Núñez, Miguel Ángel Aguilar, Tito Stop Tip, Gracia Moreno. Buenos días, feliz lunes, ya estamos aquí, otra semana más, otra semana sin miedo, dice Gracia. Ahora vamos a hablar de eso precisamente, Gracia. Celemín, Sonia Ballesteros, Hardy Useful, Enrique de Gracia, Rojo hasta la médula, Manel Grimalt, Álvaro Domínguez, Paloma Irazábal, Anela, María Loto, Enrique Quesada, Reiner Bandler, nuestro corresponsal alemán, Juan Cruz. En fin, un montón de amigos que se van incorporando poco a poco, los veo, Sánchez Cajal, y que a los que os pido que utilicéis un hashtag para que podamos ordenar la conversación. Ferran Monegal en la cafetera. Vamos a hablar con el periodista Ferran Monegal, sabéis que es uno de los críticos más reputados de este país, escribe en el periódico de Cataluña sobre televisión. Y vamos a hablar de eso. Vamos a reflexionar sobre la manera en que las televisiones han cubierto los atentados de París. La cascada informativa que está produciendo un profundo desasosiego en la gente. Y vamos a reflexionar con alguien que conoce mucho el mundo de la televisión para intentar diseccionar qué es lo que ocurre en nuestro país en este ámbito. En fin, escuchas la cafetera, si lo estás haciendo eres la resistencia, no estás sola. Buenos días, Lucía Máltez, que saluda también desde el chat. Y sabéis que hay un número de teléfono, el 627-002-002. 627-002-002. Allí podéis dejar vuestros mensajes de WhatsApp. En nuestro WhatsApp podéis dejar vuestros mensajes de audio y así los vamos lanzando, los vamos escuchando en este programa. Bueno, os decía, quiero que reflexionemos sobre este asunto y que hagamos juntos una reflexión sobre el mundo de la televisión, a cuenta de esta forma en la que los canales de televisión hemos cubierto los atentados de París. Y vaya por delante que todos somos susceptibles de equivocarnos, nadie está exento de cometer un error, pasa en esta profesión y pasa en las demás. Y a veces la gente nos exige mucho y normalmente hacemos lo que se puede, ¿no? Y me incluyo, somos responsables, yo lo soy porque formo parte también de ese medio, así que en lo que a mí respecta pido disculpas por los errores propios y ajenos, por la confusión, por la precipitación, por la forma muchas veces superficial en la que se abordan temas que son enormemente complejos, que están llenos de matices. Pero a mí hay un tema que me inquieta especialmente. Un tema sobre el que quería reflexionar con vosotros, porque no hay mejor forma de controlar al ciudadano que aprovecharse del miedo que tiene. Y estamos observando estos días una enorme inquietud provocada por las televisiones, ¿no? Y no digo que sea responsabilidad únicamente de las televisiones, aunque algo contribuyen a ello, pero desconfiad. Desconfiad de esta forma reiterada de presentarnos un peligro del que se están aprovechando muchos, porque es evidente que estamos viviendo una situación trágica. ¿Es una oleada sin precedentes en la historia de Europa? ¿Os lo parece? Bueno, pues no lo es. Podéis recordar la masacre de Múnich en el año 72, este atentado terrorista. Murieron 11 miembros del equipo olímpico israelí, fueron tomados como rehenes en Alemania, asesinados por un comando del grupo terrorista Septiembre Negro. ¿Os acordáis? Se han hecho películas de esto. Además era una facción de la Organización para la Liberación de Palestina, que entonces la lideraba Yasser Arafat. Y asaltaron ni más ni menos que los Juegos Olímpicos. Y luego hay numerosos secuestros que tampoco vamos a repasar, de aviones, asaltos a embajadas, en fin. El mundo es violento, es muy violento, y el desarraigo se apunta a la violencia. Y si estuviéramos en Honduras, se apuntarían a una mara. Si estuviéramos en México, se apuntarían al narco. Y en este lado del mundo se apuntan al fundamentalismo. Y presentar el mundo como una ofensiva no vista nunca antes, pues hombre. Porque al final todo conduce al mismo lugar, que es al desarraigo, ¿no? Y claro, pareciera que todo lo que está ocurriendo en estas semanas tiene una enorme dimensión. Es verdad que es una tragedia importantísima, pero lo que pasa es que ahora también existen las redes sociales. Existe la sociedad hiperconectada, la televisión que es veloz, que es global, que es supraespectacular. Las imágenes de los móviles que nos están ofreciendo desde todos los ángulos lo que ha ocurrido, ¿no? Vemos lo que antes no veíamos.
Y esto ya lo anunció hace mucho tiempo Vicente Verdú en Yo y tú, objetos de lujo, ¿no? O Ignacio Ramonet, o tantas y tantas veces se ha estado anunciando en el cine. El televisor es el evangelio, la última revelación. El televisor puede ser la fortuna o la ruina de presidentes, papas, primeros ministros. El televisor tiene el más imponente y maldito poder que existe en nuestro desorientado mundo. Y hay de nosotros si llega a caer en manos de los malvados. Y por esa razón hay de nosotros porque Edward George Rudy ha muerto. Porque ahora esta compañía está en manos de la CCA, la Corporación de Comunicaciones de América. Hay un nuevo presidente en la Junta, el señor Frank Hackett, que ocupa el despacho que fue del señor Rudy. Y cuando esta emisora, que es una de las más importantes del país, controla uno de los más imponentes y malditos sistemas de propaganda de este desalmado y sucio mundo, ¿quién sabe qué mierda será canjeada por la verdad en esta cadena? Así que escúchenme, escúchenme. La televisión no es la verdad. La televisión es un maldito parque de atracciones. La televisión es un circo, un carnaval, una troupe de acróbatas, narradores de cuentos, bailarinas, cantantes malabaristas, fenómenos, domadores de animales y jugadores de fútbol. Es una fábrica para matar el aburrimiento. Una fábrica para matar el aburrimiento, que también habla de actualidad. ¿Y dónde está el peligro? ¿Dónde está el peligro? En que no solamente es un espectáculo, porque, os lo decía antes, no hay mejor forma de controlar al ciudadano que aprovecharse del miedo que tiene. Y en esto es evidente que hay culpables, ¿no? Pero también hay irresponsables. Y también hay oportunistas. Porque dejando de un lado, y creo que es evidente, estamos hablando para adultos, por lo tanto todo el mundo va a entender las diferencias. Del terrorismo es culpable el terrorismo. El terrorismo es el que provoca el terror. De esto no hay ninguna duda y no hace falta decirlo, ¿no? Lo que pasa es que algunos alimentan la retórica del odio y sin darse cuenta, o incluso en muchos casos dándose cuenta, están abonando el territorio. Y esto es peligroso. Porque hay gente que busca un mundo confrontado y a esa no le importa mucho quién empiece, le da lo mismo. Cuando no son los terroristas de ETA, son los terroristas de Al-Qaeda, le da lo mismo. El caso es utilizar la confrontación también, ¿no? Y lo digo porque hay que tener mucho cuidado, porque a la violencia hay que responder con justicia. Con justicia. Y la justicia, para serlo, debe ser proporcional. Porque si nos equivocamos en la respuesta, habrá más refugiados, habrá también más terrorismo. Y diciendo esto, que he estado tuiteando estos días y viendo un poco las reacciones de la gente, sé que hay gente que se muestra muy ofendida, que dice, no, porque claro, ¿qué quieres decir? ¿Nos conviertes en culpables de lo que está ocurriendo? No. Lo que digo es que hay que tener cuidado con las exhibiciones. Que el exhibicionismo de bombardear un país tiene consecuencias. Que hay que entender el concepto de justicia. Y que este no es un problema sencillo como se está tratando de presentar. Siria nos ataca, estamos ante una guerra mundial y por lo tanto se exige una respuesta. No es verdad. Yo sé que decir esto en el mundo de la televisión, de los blancos y los negros, de las explicaciones sencillas, de lo políticamente correcto, pues no es muy bien recibido. Pero es que el mundo es muy complejo. Es que el mundo es violento. Es que el mundo es de explicaciones difíciles y a menudo ni siquiera tienen respuesta, ¿no? Y por eso decía en Twitter, hay que involucrar a las confesiones religiosas y a los países árabes en la respuesta a lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Pero creéis que eso solamente va a servir para desmontar toda la retórica de lo que está ocurriendo? No, porque también está el desarraigo y está la lucha territorial que es intrínseca al ser humano, que nos acompaña desde los principios de la historia, las peleas territoriales que van a seguir allí. Y por eso cuando ponía algunos links me ha producido mucha curiosidad ver la reacción de la gente, ¿no? Con ISIS se va a acabar pactando. Nos parece ahora mismo imposible, porque ¿cómo? Si son seres irracionales que asesinan por placer, por fundamentalismo, se acabará pactando al tiempo. Al-Qaeda parecía hace 2 años la gran bestia negra. Bueno, pues David Petraeus, el que fuera director de la CIA, ni más ni menos, ya dijo la semana pasada que hay que luchar junto a Al-Qaeda. Que hay que luchar, que hay que pactar con Al-Qaeda y luchar con ellos contra el ISIS. Y mañana aparecerán otros y el ISIS se convertirán en aliados. Lo digo por todos aquellos que están enarbolando la bandera ahora mismo de la cruzada contra este terror, ¿no? Porque al final, decía el New York Times, el ISIS quedará convertido en un estado sunita y gozará de reconocimiento. Y se les otorgará un estado en algún momento, ¿no? Porque, ojo, no nos engañemos,
¿Qué pensáis que es Arabia Saudita? No es más que un ISIS con un Estado conseguido, con un Estado realizado, ¿no? Así que cuidado con los blancos y negros, con la sociedad televisada, con la forma tan sencilla en la que están presentando la realidad, una realidad que es mucho más compleja. Estamos hablando de dos grandes intereses, de dos grandes mundos antagónicos que están luchando, el de Occidente y el de Oriente, pero en el fondo estamos hablando de una lucha territorial, de poder, económica y financiera. Luego ya está la excusa de la religión, el argumento del desarraigo y la forma en la que se aprovechan algunos de esos, pero en el fondo, desde el principio de la historia de la humanidad, todo se reduce a una lucha de poderes, y unos poderes terminan pactando con otros. Y por debajo un montón de soldaditos que han aparecido en televisión diciendo, no, lo que hay que hacer es invadir Siria, se quedarán atrás y se quedarán fuera del sistema. Porque en el fondo, los que planifican estas cosas saben muy bien de qué están hablando. Y efectivamente, como recuerda Leire ahora en el chat, ¿dónde nace la retórica de todo el problema? En Palestina. Y sin embargo nadie está abordando el problema palestino. Estamos todos muy interesados ahora en cuál es la reacción inmediata, improvisada, precipitada para enviar un mensaje al mundo, olvidándonos de que Francia se encuentra inmerso en unas elecciones regionales, que la popularidad de Hollande se ha disparado en los últimos días por su inmediata y dura reacción, y mientras tanto se siguen recortando derechos civiles y se sigue aproximando uno al tema de forma equívoca, confusa, sin atender a los matices, sin saber que aquí lo que hay es una gran batalla Irán-Arabia Saudita, que van utilizando el ISIS como argumento y que van utilizando y que se asociarán, se alinearán unos con otros, y que eso, la zona de Siria es un avispero en el que están enfrentados numerosos grupos, antes conocidos como de oposición, que podían ayudar a Occidente a luchar contra los líderes de Siria. Bueno, en fin, el mundo es complejo, el mundo es complicado, mucho ojo, desconfiad de quienes os lo presenten de forma sencilla, en blancos y negros, donde unos son los buenos, otros son los malos, y porque el mundo es más complicado que todo eso, mucho más complicado. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás solo. Dígame. Ferran. Hombre, ¿cómo estás? Radiocable.com. Ferran Monegal, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por atender esta llamada, Ferran, porque tenía mucho interés en hablar contigo. ¿Cómo dirías que están actuando las televisiones en España con este asunto? Porque tú hablas de dos momentos, ¿no? Hay dos momentos clave. Primero, el viernes noche, madrugada del sábado, que fue terrorífico, porque no hubo ninguna cadena, excepto las públicas, los canales 24 horas, que nos estuvieran acompañando. Es decir, estaba La Sexta, la gran televisión que se ha ganado a pulso ser un punto de información, un punto de atención informativa. No obstante, esa noche, quizá porque era viernes, no lo sé, pero no es disculpa, pues estaban haciendo el programa grabado de Gloria Serra, equipo de investigación, y ahí siguieron. En Telecinco fue ya dantesco. Pasaron la información de París a los cotillas que se estaban ahí mordiendo y haciendo autopsias en vida del Sálvame Deluxe. En Antena 3 por lo menos salió un momento Álvaro Zancajo en mitad de Tu cara me suena y por lo menos nos dio la información desde los informativos. Pero luego volvieron a Tu cara me suena. Eso fue un error garrafal por parte de todas las cadenas, porque el espectador, esa noche lo que queríamos era estar en París. Pero Ferran, después sí que se produjo un gran despliegue, ¿no? Efectivamente, el sábado por la mañana, a partir de las 10 o de las 9 de la mañana, fue exactamente al revés. Debió ser el efecto péndulo, ¿verdad? Pero se movilizaron todas las estrellitas. Claro, como París está aquí al lado, a 1 hora y media de avión, pues dijeron, ¡hala, vamos todos a París! Y se produjo el fenómeno a la inversa.
Es decir, después del silencio de la noche del sábado, excepto Televisión Española, Canal 24 Horas, que ahí estuvieron al pie del cañón, o en el caso de TV3, el Canal 324, ¿no? Y otras cadenas públicas que no pude controlar, pero que seguramente también. Pero el resto de cadenas, las privadas sobre todo, estuvieron autistas aquella noche, pero al día siguiente practicaron el Star System. Las señoras de las mañanas, la señora Griso en Antena 3, la señora Ana Rosa Quintana Telecinco, todas se desplazaron a París. Y entonces se produjo un fenómeno realmente inevitable, que es ver a estas criaturas que, claro, como les decían, que tenían que llenar la mañana con eso, pues se dedicaban a la caza de todo transeúnte que circulaba por las calles de París, sobre todo en las inmediaciones del Bataclan, las inmediaciones de Trocadero o de la Plaza de la República. Entonces ahí vimos realmente imágenes de decir, bueno, están pillando a gente al primero que pasa para que diga nada, porque no decían nada, pobre gente, no tenían más información que la que teníamos nosotros, ¿no? Y en cierta forma, Ferran, ¿no se contribuye un poco al desasosiego que tiene la gente ante una noticia como esta? Porque me da la impresión de que no hay ninguna conciencia entre las televisiones de eso, de contribuir al temor de la gente. ¿Tú sabes si en otros países las televisiones se aproximan a este tema de la misma manera? Bueno, se produjo un hecho realmente que deberían grabárselo a fuego en los frontispicios de las cadenas de aquí, de nuestro telehipódromo patrio, ¿no? Y es el caso de los compañeros de las televisiones de los canales franceses advirtiendo a los compañeros de los canales españoles que hicieran el favor de no grabar a las personas que se acercaban a poner una vela o a poner una rosa, por ejemplo, en la Plaza de la República. Que hicieran el favor de no grabarlas porque muchas de aquellas personas eran familiares de los muertos la madrugada anterior en el Bataclan. Que hicieran el favor de respetar. Eso es un punto a tener en cuenta. Cuando se cubren estas informaciones a veces se menoscaba la dignidad de las víctimas, esto lo hemos visto una y otra vez, yo creo que es un fenómeno bastante universal, pero del que luego nos acusan a los periodistas, pero luego también se contribuye mucho al estado de tensión, se repiten una y otra vez las imágenes. ¿Tú qué opinión tienes sobre este asunto? Porque en esto, en la profesión, está dividida. Hay gente que cree que no, que las informaciones hay que ofrecerlas tal y como se produzcan. Otros pensamos que se debe de ser más moderado, más cauteloso. ¿Tú qué piensas sobre esto? Bueno, el famoso bucle de ir repitiendo la misma imagen como si fuera un leitmotiv. Eso es tremendo. Es decir, eso en periodismo escrito, cuando se manda un corresponsal, un redactor, un escritor, un periodista a cubrir la noticia, lo que hace es hacer una síntesis de lo que ve y se pone en el ordenador y manda su síntesis. El problema de la televisión es el que os decía antes, tener que llenar una programación ya establecida de antemano, de decir, vamos a conectar con París durante 3 horas y media, o durante 4. Y entonces las estrellitas que hay por allí circulando les dicen, las tenéis que llenar. He visto una imagen tan lamentable como es, durante el minuto de silencio que aquella mañana del sábado se produjo de una manera realmente emotiva, se estaba produciendo el minuto del silencio y una célebre enviada, y no diré su nombre, de una importante cadena de televisión de España, cubría el minuto de silencio hablando por los codos. Coño, podía haberse callado, por respeto. Algo hemos ganado de todas maneras porque de pronto la política internacional ha ocupado espacios que antes estaban diseñados para programas magazine de mañana que normalmente no cubren precisamente estos temas, ¿no? Sí, no, evidentemente. A ver, aquí hay diferentes... Alguien luego, en las tertulias posteriores que se han ido produciendo durante estos días, después de lo de París, ya ha habido momentos de reflexión y he escuchado a gente que ha dicho con buen criterio, decir, oiga, si tuviéramos que hacer especiales cada vez que hay atentados, solamente mirando ese continente que tenemos aquí a tiro de piedra, casi se puede llegar nadando por el estrecho de Gibraltar, que se llama África.
todos los días están ocurriendo atentados mucho más graves que los de París. Y a estos no les hacemos ni caso. No mandamos ni una estrellita, ni un mal redactor, ni una cámara de fotos. Entonces ahí también interviene el factor proximidad, el factor de que han tocado Europa. Mira lo que está pasando ahora con Bruselas. Nos encontramos con Mali en los programas de mañana, que eso también fue todo un shock, ver haciendo análisis y mira, lo dice sí, alguien que... Claro, los de Mali sí, porque eran una especie de daño colateral con los de París, pero en África todos los días están ocurriendo verdaderas salvajadas, por no hablar ya de lo que está ocurriendo en los campos de refugiados. Sobre esto ha hablado mucho y muy bien el gran Ramón Lobo o Vicente Romero, el gran routier que fue despedido de Televisión Española porque les parecía que estaba mayor. Qué miseria la nuestra, ¿verdad, Fernando? Un periodista como Vicente Romero, ¿verdad? El gran routier del mundo, y resulta que le jubilan porque les parece que está mayor. Claro, esas ausencias son las que se notan más que nunca en momentos como estos, ¿no? Claro, son gente, yo les conozco a Vicente, conozco a Rosa María Calaf, son gente que tú la pones en cualquier lugar del mundo, y como llevan 40 años visitando todas las catástrofes del mundo, o como Gervasio Sánchez, por ejemplo, que son nombres míticos en el mundo de la corresponsalía de guerra, y que los colocas en cualquier lugar del mundo y son capaces, desde donde estén, desde París, de ligar Libia, ligar Estados Unidos, porque han estado en todas partes y porque se lo conocen. Eso es una pena que el periodismo pierda por esa extraña relación laboral de jubilación, que es realmente una insensatez. Bueno, estos de Televisión Española serían capaces, si tuvieran a Einstein, serían capaces de jubilarle a los 60 años por creer que está mayor. Son así. Pues Ferran Monegal, es un auténtico privilegio charlar contigo, Ferran. Te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada y espero que no sea la última vez que hablemos, Ferran. Muy buenos días y muy buena suerte. Un abrazo, buenos días a todos. Radiocable.com. A mí no me gusta la tele. A mí lo que me gusta es radiocable.com. El radiocable tiene música y el radiocable a la gente muy divertida. La tele no te deja pensar. Con la cafetera sí que piensas. Y el radiocable te cuenta todas las noticias. Con la radio no estás solo. El radio te hace compañía. Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. A mí no me gusta la tele. Con la cafetera sí que piensas. You only feel your dreams of freedom. Tampoco pretendo hacer yo de esto una crítica absoluta a la televisión. La televisión es un medio maravilloso que, entre otras cosas, nos permite mantener un altísimo grado de contacto con lo que está ocurriendo, pero que tiene sus propios riesgos y yo soy un apasionado del mundo de la televisión, un apasionado. A mí, además, disfruto, lo vivo, participo de él, así que no lo veáis tampoco como una crítica al todo, porque ni muchísimo menos, ¿no? Y dentro de la televisión, además, hay productos y, bueno, como todo en la vida, ¿no? Dice, ¿te gusta la vida? Pues, hombre, unos días más que otros. Pero así, en términos generales, no me parece que esté mal. Bueno, el caso es que es interesante, es inquietante ver la forma, sobre todo en la que recibimos la información, porque después
cuando estamos viendo la televisión, yo por eso quería poner el foco en el desasosiego, ¿no? Hay muchísima gente que está afectada por lo que está viendo. Lo escucho entre mis amigos, la gente que me llama, mi familia. La gente está percibiendo los acontecimientos de los últimos días como con una especial inquietud, ¿no? Y por eso decía, el mundo es muy complejo. Lo observamos de forma muy sencilla, pero es muy complejo. Y las explicaciones a lo que está ocurriendo no son sencillas, no son fáciles, ¿no? Y por eso decía, mucho cuidado. Allí es donde me gustaría colocar la línea roja. Colocar una advertencia sobre todas aquellas personas que están aprovechando de esta situación, de la confusión de otras personas, del miedo, para defender sus propias tesis de confrontación de la vida, ¿no? Porque a río revuelto ya sabéis que de pronto aparecen los salvapatrias, los que hinchan el pecho, ¿no? Que luego no son los que se van allí a pegar tiros, ¿no? Pero que están muy contentos cuando enviamos tropas. Por eso decía, mucho ojo, ¿no? Es el tiempo de los valientes, pero no de la valentía que ellos creen, ¿no? Sino de los que se resisten a las respuestas sencillas, a las respuestas rápidas. Porque además, a la retórica del odio que están utilizando los fundamentalistas para atentar, para provocar estas tragedias, estos dramas, a esa retórica del odio contribuyen precisamente discursos como los que estamos escuchando estos días en la televisión, en las radios, en algunos periódicos e incluso algunos políticos, cuando hablan de intervenciones militares, de respuestas sencillas, de que hay que mostrarse firme ante la amenaza. Aquí hay dos espacios. Uno los que atentan. Hay otros que somos los que sufrimos los atentados. Pero en medio hay unos que con su actitud, sacando pecho, contribuyen a ese mundo de confusión, de complejidades, de tensiones. Son parte de ese mundo, porque contribuyen a él, ¿no? Y tienen una responsabilidad en eso. Una responsabilidad en eso. Porque lo primero que hay que... Claro, al terrorismo yihadista hay que cortarle las fuentes de financiación, hay que cortar muchas cosas. Pero también hay que cortarles la retórica. Y si entras en su juego, contribuyes a su retórica, a su mundo, ¿no? Bueno, escuchas La Cafetera. Si lo estás haciendo, tienes espíritu crítico. Y en efecto, no os preocupéis, porque dará igual. Mañana Belén Esteban se operará de un juanete y las televisiones volverán a ocuparse de lo realmente importante. Así que nadie se preocupe demasiado. Bueno, las portadas de los periódicos vamos a ver en qué consisten hoy. Como podéis suponer, llevamos unos días con el asunto de París y poco a poco empieza a perder intensidad. Pero se ha producido una confusión. El pasado viernes, el periódico El País, con una exclusiva, anunciaba que España habría ofrecido a Francia sustituirle en África, ya lo leímos aquí la portada aquel día, a cambio de no participar directamente, y mucho menos en campaña electoral, en este periodo electoral, de no participar directamente en la ofensiva en Siria. Y entonces había ofrecido sustituirle en algunos lugares de África, entre los que se encontraba Mali. Esto el periódico El País, por la noche, primera edición, entra por las mañanas en todos los kioscos, con la mala suerte para el gobierno de que se produce el secuestro, atentado y asesinato en Mali, en un hotel, a manos de un grupo yihadista. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? En lugar de decir el mundo es complejo, es confuso y efectivamente el mundo es violento, y especialmente en esas zonas, en algunas zonas del mundo, dijo, la información que publica el periódico El País es falsa. Con lo cual el periódico, los directivos del País han ardido en combustión interna, porque además se da la circunstancia de que el ministro Margallo la noche antes había sido entrevistado en 13 Televisión y había reafirmado esa posición, había anunciado que España podría sustituir en algunos países a Francia, a sus dotaciones militares, ¿no? Así que venía a confirmar la información que publicaba unas horas después el periódico El País. Pero bueno, todo esto para contaros que hoy continúen los matices, y el periódico El País dice que Francia está esperando la respuesta de España para el relevo en Mali. Vamos a ver qué es lo que proponen los españoles. Si las fuerzas europeas vienen y relevan a las francesas, es lo que debe ser, ha dicho el ministro de Defensa, porque por lo que se ve, y dice el periódico El País,
el gobierno francés está a la espera de que España le concrete cuál es su plan de relevo de tropas en Mali y en el Sahel dentro de la colaboración con París en la lucha contra el ISIS. Así que quizá efectivamente no enviemos tropas a Siria, tampoco podemos enviar mucho. Y cuando se habla de relevo, se habla de 5 hombres en esta zona, se habla de contribuir económicamente, contribuir con recursos, en fin. Pero, pues vaya lío político. Periódico El País. También las elecciones en Argentina, aunque cuando cerraban las ediciones de los periódicos todavía no se conocía el resultado de forma precisa, pero el liberal Macri, según los sondeos, las primeras encuestas, habría ganado las elecciones al oficialista Scioli. Es un liberal. Va a introducir profundos cambios en la economía de Argentina y nos va a deparar, tengo la impresión, de profundas sorpresas. Veremos a ver qué consecuencias tiene esto. Dice el periódico El País que por primera vez los argentinos han elegido a un presidente en segunda vuelta y lo han hecho con la intención de lograr un cambio de rumbo político tras 12 años de kirchnerismo, y cuenta que al cierre de las urnas todos los sondeos indicaban que otorgaban la victoria al liberal Mauricio Macri sobre el oficialista Scioli. Así que, en fin, bueno, cuando conozcamos más datos con más precisión de los resultados ya definitivos, pues tendremos oportunidad aquí de comentarlos, pero un rumbo en Argentina es un rumbo en América Latina, así que tiene una enorme importancia. En la portada del periódico ABC, dice el periódico ABC, Partido Popular y PSOE ganan terreno a un mes de las elecciones. Y recoge una encuesta, Pablo Iglesias 44, Albert Rivera 52, Partido Socialista 93 y, según la encuesta del periódico ABC, el Partido Popular 129. Claro, es que el Partido Popular ha visto de pronto cómo toda su campaña automáticamente se... ¿Cómo le hacía la campaña a los acontecimientos, ¿no? Primero lo hemos visto con Cataluña, después lo hemos visto con el terrorismo, los partidos políticos acudiendo a la llamada de Mariano Rajoy. Imaginaos, nadie se ha desmarcado. Veíamos a gente como Pedro Sánchez, incluso orgulloso de poder participar de esa llamada de Rajoy y participar en Moncloa de la rueda de prensa, y lo único que había conseguido es ponerse a las órdenes del Partido Popular. Y quien tiene la iniciativa política después de 4 años de una legislatura durísima, con profundos recortes, con casos de corrupción monumentales, quien ha recuperado la iniciativa en los últimos días es Mariano Rajoy. Es sorprendente, ¿no? Daría para una reflexión. Mariano Rajoy, como la campaña ya está lanzada, dice ahora que el PSOE no es bueno para la gente. El PSOE hoy no es bueno para España. Es la vuelta al peor pasado, a ese del que tanto nos costó salir, tanto esfuerzo y tanto sacrificio. Y tampoco son buenos los experimentos. Los gobiernos no se improvisan. Los gobiernos no se improvisan, en clara alusión a Podemos y a Ciudadanos. Bueno, el caso es que Pedro Sánchez también, como están todos desfilando por los mítines, Pedro Sánchez también, en su mitin electoral, introdujo en el debate, al hilo de lo que está ocurriendo en París, un nuevo debate. Reconoceremos al Estado palestino, dijo. Lo escuchamos y ahora os cuento algo sobre esto. La paz también es uno de los principales valores del Partido Socialista. Lo fue cuando José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del Gobierno y lo será conmigo también como próximo presidente del Gobierno. Por eso, amigos y amigas, porque la paz tiene que ser uno de los elementos fundamentales de nuestra política exterior, porque España tiene que volver a recuperar esa voz propia en la comunidad internacional, yo asumo ante vosotros que en cuanto sea elegido presidente del Gobierno, reconoceremos el Estado palestino. Reconoceremos el Estado palestino. To the brave heart of time has come. Oh, brave, you only feed your dreams of freedom.
claro, el Partido Socialista presenta esto como una osada innovación, pero tampoco es una propuesta muy osada, porque es que España, el Partido Popular, ya votó en diciembre de 2012 la resolución ante Naciones Unidas para que Palestina sea reconocida como Estado no miembro, ¿no? Esto lo dijo el propio Margallo, además, que España iba a votar que sí por coherencia con nuestra historia, porque creemos que es la solución más adecuada para aproximarnos a la paz, dijo entonces, ¿no? Y así lo recogieron los medios de comunicación. Estaba intentando buscar el corte, pero no lo encuentro, pero existe porque aquí lo hemos hablado, ¿no? Pero bueno, en todo caso, es igual, es normal. El Partido Socialista se apunta ahora y está bien además, porque ya lo hablábamos aquí el viernes pasado con el expresidente del gobierno. La raíz del problema, aunque solamente sea en la cuestión más dialéctica, porque la raíz, como os decía antes, tiene más que ver con el poder, con el control territorial, con las facciones de diferentes formas de entender el mundo, pero la raíz del problema tiene que ver en realidad, o no ha sido resuelta, el asunto Palestina. El asunto de Palestina. Así que mientras eso no se resuelva, difícilmente se va a resolver lo demás. Así que bienvenido sea el Partido Socialista, pero en fin, la iniciativa año 2012-2013 ya la puso en marcha el Partido Popular ante Naciones Unidas. Mientras tanto, ayer Albert Rivera volvió a insistir en el programa de Ana Pastor, en el objetivo, volvió a insistir en la necesidad de enviar tropas sobre el terreno a Siria. Lo que pasa es que, como se ha producido una enorme polémica tras sus palabras, porque al principio lo dijo sin matices, ayer intentó matizarlo, intentó cambiar, dijo, bueno, es que si nos lo requieren, pero hay que saber qué es lo que nos requieren, porque a lo mejor no nos requieren eso, ya introdujo ahí tal. Lo que Pablo Iglesias cree que es un cambio de posturas que ya se está iniciando y que más tarde, más temprano, terminará haciendo Albert Rivera. Pero, en todo caso, ayer escuchamos lo que decía con Ana Pastor, porque aún así sigue insistiendo, como no puede bajarse del todo, sigue insistiendo en que si nos lo piden, habrá tropas en Siria, tropas españolas. ¿Hay que mandar tropas españolas a Siria, que es de donde parece vienen muchos de los terroristas que están atentando contra muchos lugares? Pues de momento no, porque nadie nos ha pedido esa colaboración, ¿no? Pero la OTAN tiene un artículo, el artículo 5 del tratado, que dice que los miembros de la OTAN tendríamos que asistir a este tipo de operaciones de coaliciones internacionales. Y el artículo 42 de la Unión Europea, del Tratado de la Unión, dice lo mismo. Así que si Francia invocara ese artículo y nos pidiera ayuda, a mí también me gustaría, si fuera presidente de gobierno algún día, que nos ayudaran los franceses, ¿no? Por tanto, sí. Pero de momento Por tanto, sí, dijo. Luego empezó con matices, dijo, no, pero yo no he dicho exactamente que sí enviaría, yo he dicho... Bueno, lo hemos escuchado, es lo que es. Y no cabe más debate, además, porque lo que se observa es un cambio, un giro, porque se ha montado una enorme polémica con que Ciudadanos estuviera ofreciendo tropas para luchar sobre el terreno, ¿no? Pablo Iglesias aprovechó esa confusión para criticar la postura de Ciudadanos con este tema. Cuando Albert Rivera se parece demasiado a Aznar, pues nosotros lo decimos. Y yo creo que es un tipo inteligente que se dará cuenta de que ha metido la pata y que rectificará, y eso es bueno en democracia. Y poco a poco eso es verdad que está sucediendo, ¿no? Pero en todo caso el terrorismo también ha sido el epicentro del debate político en España, que, como digo, está beneficiando profundamente al Partido Popular, que ha llegado a sumar con los dos grandes temas que es capaz de capitalizar, la seguridad y la unidad nacional. Se lo han puesto a huevo, desde luego. Bueno, ganaremos la batalla contra el terrorismo, ha dicho Mariano Rajoy este fin de semana. Tener la total y absoluta certeza de que quienes defendemos, que somos la inmensa mayoría, aquí y en todos los países del mundo, valores como la democracia, la libertad y el respeto a las personas, ganaremos esta batalla. No, si todos defendemos lo mismo, la cuestión es cómo lo defendemos, la cuestión es qué respuesta ofrecemos, porque si nos equivocamos en la respuesta, el riesgo es altísimo, ese es el problema, si nos equivocamos o no en la respuesta, porque mientras François Hollande está descubriendo el enorme impulso que le está proporcionando esa respuesta inmediata y agresiva en Siria, cómo eso le responde y actúa sobre las encuestas políticas a 2 semanas, a semana y pico de las elecciones regionales en Francia, pues hombre, no es muy
no es muy halagüeño el futuro. Los aliados ultiman la ofensiva contra el Estado Islámico. Cameron y Hollande sellan una alianza para bombardear posiciones del grupo en Siria e Irak. Les destruiremos y perseguiremos a sus líderes, dice Obama. Eso en la portada del periódico El Mundo, que también recupera el tema catalán. Más, entierra una convergencia democrática de Cataluña rota por el procés y por la corrupción. En fin. Pero el giro de tuerca lo ha conseguido el periódico La Razón, ya vinculando Cataluña con el yihadismo. Islamistas vinculados a los nous catalans de Mas y Junqueras se unen al ISIS, una docena de yihadistas del entorno de las asociaciones de inmigrantes de Convergencia Democrática de Cataluña y de Esquerra Republicana han viajado a Siria. Dice el asiduo a la mezquita de Vilanova, la Geltrú es uno de los últimos jóvenes que se ha incorporado a Estado Islámico, dice el periódico La Razón en portada. Y también aquí, con estas imágenes a las que nos referíamos al principio del programa, la caza de Salah paraliza a Bruselas. 2 militares, rifle en mano. Metro y colegios permanecerán cerrados hoy por la amenaza inminente de atentado, dice el periódico La Razón, que, como digo, no contribuye precisamente al sosiego de la ciudadanía. Islamistas vinculados a los nous catalán. Eso sí que es rizar el rizo ya. Pero bueno, que nadie se altere mucho. Queda ya pocas semanas para las elecciones generales y después todo volverá a la normalidad. Bárcenas, la puerta de su oficina, de su casa, en fin, iremos viendo por fascículos lo que va ocurriendo con su familia, todo eso. Belén Esteban, en fin, lo que nos mantiene ocupados en los últimos meses a los ciudadanos de este país. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, no estás solo. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Estoy enfadado, lo voy a contar. La verdad es que Iñaki Gabilondo tenía una frase que decía: no le puedes trasladar a los oyentes lo que te está ocurriendo a ti durante el programa, porque es responsabilidad tuya, no es de los oyentes, ¿no? Entonces siempre decía, por ejemplo, cuando vas mal de tiempo, ¿por qué decir, bueno, como vamos mal de tiempo? No, el que va mal de tiempo eres tú, la gente va bien de tiempo. Bueno, pues esto es igual, ¿no? Saltándome una de las máximas que dice Gabilondo, diré que tenía en mi intención lanzar los mensajes de audio que estáis enviando al WhatsApp, pero ha sucedido un problema. Resulta que han estado mis suegros en casa y entonces yo tenía un cargador aquí conectado. Pero alguien ha asaltado Radiocable con nocturnidad y ha quitado... No voy a culpar a mis suegros de esto, creo que ha sido María, que le habían quitado a ella su propio cargador y entonces ha venido aquí a la habitación y ha levantado el cargador del móvil. María Deportes, se lo podéis poner en Twitter. María, primer aviso, devuelve el cargador. Entonces, cuando he ido a conectar el móvil, de pronto he visto que no estaba el cargador y no me puedo levantar durante el programa a por un cargador y he oído que estaba por aquí con el niño por aquí detrás, pero no podía abrir la puerta y salir durante el programa. En fin, es lo que hay. Así que escucharemos mañana tranquilamente los mensajes, los que hayáis dejado al hilo de esto, porque me interesaba además mucho escuchar las opiniones de los ciudadanos, aunque tengo la impresión de que vamos todos por una dirección similar. Pero en fin, son las cosas de la vida, las cosas de La Cafetera, el único programa que hace un tío sentado en una silla, vestido con un pijama y con una taza de café en la mano. Es como, qué feo y qué sucio. Además, tienes toda la razón, Luc Val. Dice, ay, la típica excusa, ahora le vas a echar la culpa a la parienta. Ya, sí, esto... Además, como dices, Dalenator, dice, te la estás jugando. Ya lo sé, pero es que me ha desaparecido el cargador. Mira que lo dije, además, dije, no, hay uno en Radio Cable, pero no lo cojas porque lo necesito. Es lo que tiene.
Me la han levantado, me la han chorizado. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a los que habéis retuiteado. De nuevo, una mañana más. Lleváis el programa como trending topic. Y muchísimas gracias a todos por la compañía durante el programa y tras el programa. Porque, a pesar de que no haya podido lanzar ahora en directo los mensajes, la próxima vez lo dejo cargado de todas maneras. Pero me fascina cuando enviáis mensajes de audio, y yo ya lo he contado alguna vez, los escucho por la noche. Me siento en la cama con los cascos y voy escuchando los mensajes que habéis estado enviando a lo largo del fin de semana. A veces no los metemos en antena, no se lanzan en emisión, pero yo los escucho, trato de escucharlos todos. Y los escucho con placer, porque además muchas de las reflexiones que lanzáis, tanto en el teléfono móvil como en Twitter, se incorporan después al propio discurso que mantengo en las tertulias. Lo habéis comprobado y lo habéis visto muchas veces. Cuando enviáis links, cuando enviáis también reflexiones. Así que se crea aquí un espacio de análisis y es verdad, hay una especie de focus group que nos sirve para analizar entre todos este mundo tan complicado, tan convulso, tan complejo, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y especialmente a los que retuiteáis la dirección del programa. Es importantísimo, importantísimo. Vuelvo a decirlo, porque mucha gente se incorpora a este programa, lo descubre gracias a alguno de vuestros retuiteos. Hay gente que ha estado viendo durante todo el año el retuiteo de nuestro link y de pronto un día dice, bueno, a ver qué es esto, que siguen insistiendo que es tan tal. Así que no paréis en esa batalla. Yo sabéis que siempre que retuiteáis os retuiteo, que siempre que ponéis la dirección del programa en la URL os retuiteo a vosotros también para que también se escuche, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, mañana más. Un saludo. Cuidaos. Si escuchas esto por la mañana, por la tarde o por la noche, no estás solo. A quien está escuchando esto, si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás solo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches.